Hola de nuevo, hoy estamos a 16 de noviembre del 2019 y este es el vídeo de repaso los mercados. Empezamos por el SP500 en gráfico diario. Bueno, pues como ven ya comentamos que a la ruptura de esta zona pues podría haber unas subidas bastante importantes y así ha sido. Básicamente que vienen provocadas por la reacción de estas expectativas que se están creando en el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿vale? Y que, bueno, pues parece que según funcionarios de los dos lados, parece que van perfectas, que funcionan, que pronto tendremos un acuerdo firmado para las dos partes muy bueno, ¿vale? Y que la cosa está así, o sea que mercados basándose en expectativas de una gente que son mentirosos compulsivos por los dos lados, ¿vale? Por los dos lados, por lo tanto, mucho cuidado porque, no sé, yo sinceramente no me termino de fiar de todo esto. Yo creo que suben más los mercados por por las bajadas de tipos, básicamente, ¿vale? Que no por el tema de la guerra comercial, que de momento, pues de acuerdos no hemos visto ninguno, ¿vale? Todo han sido palabras, pero realmente no se ha visto absolutamente nada. Por lo tanto, mucho cuidado. A ver, no quiero decir que pueda ser, ¿vale? O sea, que mucho cuidado. Yo no estoy en medio de este fregado, pero uh, por experiencia me hace pensar que toda esta gente, como he dicho, ¿vale? Son mentirosos ya y no nos podemos fiar. Pero bueno, el mercado lo interpreta así. Por lo tanto, de momento, pues bueno, pues podemos ver estas subidas bastante importantes, sobre todo en Wall Street, ¿vale? El mercado americano. Y evidentemente, pues por otra parte, por la iniciación de nuevo de la expansión cuantitativa, ¿vale? Que, bueno, ahora no se puede llamar así, según Estados Unidos, es otra cosa, ¿vale? Pero es lo mismo. O sea que, básicamente, la máquina de hacer dinero, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues los mercados lo interpretan así y, como dije anteriormente, los mercados se fían de lo que dice Trump y están obsesionados con lo que dice Trump, ¿vale? O sea, por lo tanto, todo lo que dice él va a misa. Y él diciendo tweets, haciendo tweets, que todo funciona de puta madre, ¿vale? Que todo funciona muy bien, que, que todos los contratos, todos los tratos con los chinos, pues funcionan de maravilla, que van muy bien y que pronto tendremos algo muy positivo para los mercados, ¿vale? O sea que así está la historia. No se fíen, no se fíen porque ya veremos, ¿vale? Pero bueno, lo que no podemos negar pues son las subidas. Y si nos vamos al Dow Jones, también nuevas subidas, nuevos máximos históricos. Ayer prácticamente al cierre, 27.974, rozando, a ver, no llegó a los 28, pero se quedó justito, ¿vale? Bueno, y así estamos, ¿vale? Aquí parece que se ha metido de nuevo por encima de la directriz, ¿vale? Y por lo tanto estamos en subida libre, ¿vale? Nos vamos al Nasdaq igualmente, nuevas subidas, ayer cierre nuevos máximos, 8.309 y así estamos, ¿vale? Los mercados americanos pues van a tope, a tope, a tope, ¿vale? Europa, vamos al DAX alemán, aunque esta semana hemos tenido algunos datos bastante positivos, ¿vale? Podemos decir pues que aquí se habría creado una especie de hombre colgado, ¿vale? Es, es este tipo de vela, ¿vale? Se suele crear en zonas de resistencia, ¿vale? Yo creo que aquí tenemos más bien una zona de soporte, pero como Wall Street está subiendo con tanta fuerza, bueno, podemos pensar que podría seguir arrastrando a Europa, ¿vale?
si todo sigue igual, ¿vale? Si no tenemos una corrección brutal de los mercados, pues bueno, podríamos pensar que podría seguir empujando al alza. Veremos si a partir de ahora nos confirma esta vela o bien se acaba quedando anulado pues esta vela de aquí, ¿vale? No podemos basarnos solo en una sola vela, ¿vale? Para tomar decisiones, pero si hubiese salido en esta zona de aquí, le daría más importancia que en esta zona de aquí. Pero, bueno, como vemos aquí, hemos encontrado también una zona que le está costando bastante pasar, ¿vale? Ya si vamos un poco atrás, veremos que aquí ya era una zona complicada, ¿vale? Donde hay mucho papel, ¿vale? Veremos si esta próxima semana, pues bueno, se acaba despejando un poco todo esto y acaba rompiendo pues por arriba o finalmente pues nos da alguna confirmación de que esto sigue, nos confirma pues que es finalmente un hombre colgado y tenemos una corrección, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx y vemos que parece un calco, ¿vale? Del DAX alemán. También justo encima tenemos esta zona de resistencia. Aquí se habrían creado también un par de velas, como hemos comentado antes, ¿vale? Pero que tampoco tenemos esta confirmación de que sean efectivas, ¿vale? Por lo tanto, atentos si se acaba rompiendo esta zona de resistencia y le damos algo de filtro a ver si se acaba rompiendo y sigue subiendo o bien puede hacer un amago de ruptura, una ruptura falsa, ¿vale? Para luego corregir, ¿vale? Pero de momento la cosa está así, ¿vale? Fíjense que estamos en un rango bastante entre los 3.700 y 3.690, ¿vale? Es un rango bastante estrecho, pero que bueno, de momento la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? Por lo tanto, todo nos hace pensar que podría acabar rompiendo esta zona de aquí, pero habiendo dejado estas velas, pues bueno, tendremos que tenerlo un poco en cuenta, ¿vale? Nos vamos al euro dólar y como vemos, pues bueno, algo de corrección de toda esta bajada, ¿vale? Ya comentamos que aquí había una zona de resistencia muy fuerte. Finalmente, pues bueno, ha corregido parte de esta, bueno, parte, a ver, lo vemos aquí en un momento. Pues bueno, no, ha corregido prácticamente el 50 o el 38%, bueno, esto estaría al revés, el 71% por ciento del retroceso de Fibonacci, ¿vale? Y por lo tanto sería una corrección, le daríamos ya la corrección que ha sido correcta, ¿vale? Y ahora aquí, pues bueno, quizás tengamos un nuevo intento de buscar esta zona de resistencia, ya que vemos que el dólar, ahora lo veremos, se está debilitando bastante, ¿vale? Después de las bajadas de tipos de la semana pasada. Bueno, pendientes de a ver si esta zona se acaba confirmando que es una zona de resistencia y quizás entremos en una zona de lateralización, ¿vale? Nos vamos a la libra, también vemos cierta corrección y posterior intento de ataque a estos máximos. Ya dijimos que los 1.30 es una zona muy complicada de pasar. Yo ya comenté que veo difícil de que se pueda pasar hasta que no se hayan cumplido las elecciones en Inglaterra, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el precio se podría estar moviendo en esta zona de aquí o incluso ir a corregir un poco más, ¿vale? Porque vemos aquí una subida muy importante, muy fuerte y que finalmente, pues bueno, solo tendríamos continuidad alcista si se acaba rompiendo
esta zona de resistencia, ¿vale? Pero mientras no se acabe rompiendo, pues yo creo que va a ser bastante complicado que se rompa. Además, con los datos macro que han salido esta semana de Inglaterra, que han sido muy buenos, ¿vale? Para decirlo así, quizás más malos que buenos. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? Nos vamos al oro. Y como vemos, pues bueno, finalmente el hombro cabeza a hombro que se había creado en esta zona y que teníamos una zona de resistencia, pues finalmente se ha acabado rompiendo. Vemos aquí la vela de confirmación de ruptura. Y posteriormente, pues caída, ¿vale? Yo creo que podría ir a buscar incluso un poco más abajo, ¿vale? Hasta los 1400 aproximadamente. Dentro de lo que cabe está este cuadrado que tenemos aquí, este rectángulo, ¿vale? Yo creo que podría ir a buscar bien esta zona de aquí. Si los mercados pues siguen tan fuertes alcistas, ¿vale? Que todo es base de su droga diaria, ¿vale? Por lo tanto, siguen subiendo por todos estos temas que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Pues bueno, como ven, hemos llegado a la zona de soporte, ¿vale? Pero no podemos descartar más caídas, incluso que se pueda llegar a los 1400 aproximadamente, ¿vale? Ya que si nos fijamos en lo que nos da el recorrido de este hombro cabeza a hombro, pues son los 7330 aproximadamente, ¿vale? Y desde la ruptura hasta los 7300, pues bueno, más o menos, ¿vale? 7400 aproximadamente. A esta línea de aquí se habría cumplido la formación que se ha creado en esta zona de aquí, ¿vale? Nos vamos al índice dólar. Como vemos, pues bueno, caídas después de lo que pasó hace unos días, posterior corrección, ¿vale? Y ahora fíjense en esta vela que nos ha dejado aquí, la vela esta que nos dejó el jueves, justo en la zona de resistencia, por lo tanto no podemos descartar un nuevo intento de llegar a esta zona de aquí, ¿vale? Esta especie de pullback hasta esta zona, ¿vale? Hasta los 12.348 aproximadamente, y podríamos intentar buscar posiciones bajistas hasta los 12.270 de nuevo, ¿vale? Un swing hasta esta zona de aquí. Nos vamos al Bund alemán y vemos que también ha perdido ya la zona de clavicular, ¿vale? Que también comentamos que había un hombro, cabeza, hombro muy claro, ¿vale? Y yo creo que las caídas pues podrían ir podrían ser bastante más importantes que esta zona de aquí. De momento aquí se ha perdido esta zona clavicular, se ha creado un pullback y pues la expectativa es de seguir cayendo, ¿vale? Y al menos hasta esta zona de soporte que tenemos los 166 aproximadamente, ¿vale? A partir de aquí pues ya veremos. Nos vamos al petróleo. Vemos que hemos roto finalmente la directriz bajista y además aquí ya comentamos la semana anterior, bueno, la pasada no, que no publiqué vídeo, pues hace un par de semanas, que aquí se había creado una zona de soporte bastante interesante. Fíjense las mechas que nos había dejado en esta zona, ¿vale? Y fíjense pues ya la ruptura de la directriz. El objetivo primero de esta ruptura pues podría ser fácilmente los $61, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Y a partir de aquí pues ya veremos, ¿vale? Todo dependerá también de las reservas, de la publicación de reservas que va saliendo cada semana en los datos macro, ¿vale? Por lo tanto, atentos si hay esta subida y posterior corrección, a ver si
Yo creo que tal como están las cosas va a ser bastante difícil de que pueda pasar los 61, pero bueno, uh, ya que se prevé una bajada de demanda en los próximos años, ¿vale? De demanda de petróleo. Por lo tanto, a no ser que pase alguna cosa, pero la cosa está así, ¿vale? Nos vamos al Bitcoin, vemos corrección, ¿vale? De estas últimas subidas, una corrección más o menos podríamos decir sana, ¿vale? Si echamos aquí un Fibonacci también, pues bueno, podemos ver que estaríamos ya, no habríamos tocado aún bueno, esto tendría que ir aquí, no habríamos tocado aún el 61% de retroceso, ¿vale? Bueno, está al revés, no lo he vuelto a colocar al revés, pero bueno, da igual. ¿Vale? Que sería esta zona de aquí, de los 8.339, y a partir de aquí, pues ya veremos, ¿vale? Como comentamos hace un par de semanas, insertamos aquí, a ver, agregar indicador, le ponemos el RSI y vemos pues claramente, ya comentamos que se había roto la directriz bajista que nos venía marcando el RSI, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a cambiar el sentido, pero bueno, técnicamente pues nos da la posibilidad de que pueda haber un cambio en la tendencia, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a veces que en gráfico diario estamos, ya hay esta ruptura, ¿vale? Pero si nos vamos a un gráfico semanal, veremos que no se ha terminado de completar toda esta figura, ¿vale? Por lo tanto, pero bueno, si nosotros nos fijamos en un gráfico diario, le tenemos que dar importancia al gráfico diario, no al gráfico semanal ni mensual, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí, pues veremos si se puede o llega a generar un rebote desde esta zona, ¿vale? La clave, a mi manera de ver, sigue siendo esta zona de soporte, ¿vale? Una pérdida de esta zona, pues bueno, supondría más bajadas, ¿vale? Pero de momento, pues bueno, como digo, pues tenemos la confirmación de esta ruptura y además de la ruptura bajista, por lo tanto, dentro de lo que cabe y de lo que sabemos de Bitcoin, ¿vale? Bajo siempre la precaución de lo que pueda pasar en el mercado, pues podríamos tener un nuevo ataque a esta zona de aquí, ¿vale? Los 13.421. No digo que sea mañana, ni pasado, ni dentro de 2 meses, no lo sé, ¿vale? Esto no lo sabe nadie. Siempre y cuando no perdamos esta zona de soporte, ¿vale? Esta zona es la clave. Por lo tanto, mucho cuidado, porque en tema de criptomonedas, pues bueno, ya saben cómo funciona, ¿vale? Y de momento, pues nada más. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos.